Hay personas que nacen rodeadas de brazos, otras, de silencios. Yo nací envuelta en una decisión que nadie quiso explicarme. No tengo recuerdos de ese momento, pero su ausencia marcó cada etapa de mi vida. Desde el primer día, fui alguien que no se quedó. Crecí escuchando historias ajenas sobre el amor, la familia y el hogar. Historias que nunca parecían tener un lugar para mí. Siempre sentí que había algo roto en mi origen, una pieza que faltaba y que nadie sabía, o quería, nombrar. No era rechazo explícito. Era algo peor, indiferencia disfrazada de normalidad. Cuando eres entregada al nacer, no creces con preguntas claras. Creces con una sensación. Una que te acompaña en la infancia, que se hace más pesada en la adolescencia y que en la adultez se transforma en una herida silenciosa. Yo no sabía por qué nadie fue capaz de quererme, pero aprendí a vivir como si la respuesta fuera culpa mía. Me volví experta en no incomodar, en agradecer lo poco, en aceptar que el cariño siempre parecía tener condiciones. Cada vez que alguien se iba, algo dentro de mí asentía en silencio, como si ya lo esperara. Pero los silencios no desaparecen solos. Se acumulan. Y un día, sin avisar, reclaman ser escuchados. Esta no es solo la historia de un abandono. Es la historia de lo que sucede cuando una vida comienza siendo entregada, cuando el amor llega tarde o nunca, y cuando la verdad se esconde para proteger a otros, a costa de quien nace. Si alguna vez sentiste que tu existencia fue una carga para alguien más, quédate. Porque esta historia empieza en el abandono, pero lo que se revela después cambia todo lo que creemos saber sobre el amor, la culpa y las decisiones que marcan una vida entera. Durante mucho tiempo pensé que mi historia era sencilla. Una de esas historias que no merecen demasiadas preguntas porque, en el fondo, nadie quiere escuchar las respuestas. Fui entregada al nacer, sí, pero crecí creyendo que eso era solo un dato más, algo que debía aceptar sin profundizar. Con los años entendí que no era así. Hay verdades que no duelen de inmediato. Se instalan despacio, como una sombra que te sigue sin hacer ruido. Yo crecí sintiendo que había llegado a este mundo ocupando un lugar que no estaba preparado para mí. Siempre agradeciendo, siempre cuidando no ser demasiado. No por educación, sino por miedo a volver a ser dejada atrás. Esta historia no es sobre una madre ausente ni sobre una familia perfecta que nunca existió. Es sobre lo que ocurre cuando una decisión tomada en silencio condiciona toda una vida. Sobre cómo el abandono no siempre se siente como rechazo, sino como una ausencia constante de explicación. Antes de seguir, quiero invitarte a algo. Si este tipo de historias te tocan, si crees que los secretos familiares y las verdades ocultas merecen ser contadas, suscríbete al canal. Aquí damos voz a historias que fueron silenciadas por años. Y dime en los comentarios, ¿desde qué país estás escuchando esta historia? Leerlos nos recuerda que, aunque estas experiencias sean personales, no estamos solos al vivirlas. Ahora sí, vamos al comienzo real de todo. Porque antes de que alguien decidiera entregarme, hubo una razón, un miedo, un secreto, y una verdad que nadie quiso enfrentar. Para entender por qué nadie fue capaz de quererme, primero necesitas conocer la historia que ocurrió antes de mi nacimiento, cuando mi vida todavía era solo un problema que debía resolverse en silencio. Antes de que yo existiera, mi historia ya era un problema. No una bendición, no una alegría inesperada, sino una complicación que nadie sabía cómo enfrentar sin que algo se rompiera. Mi vida comenzó envuelta en miedo, en silencios forzados y en decisiones tomadas a puertas cerradas. Mi madre era joven. Demasiado joven para cargar con una verdad que amenazaba con destruir todo lo que la rodeaba. Vivía en una familia donde las apariencias lo eran todo, donde los errores no se perdonaban y donde una mujer que quedaba embarazada fuera de las reglas establecidas no solo decepcionaba, manchaba un apellido entero. Cuando supo que estaba embarazada, no sintió alegría. Sintió pánico. Un miedo profundo, paralizante. No por mí, sino por lo que yo representaba. Yo era la prueba viva de algo que no debía haber ocurrido. Un recordatorio constante de una relación que nunca debió existir. El hombre que me dio la vida no estaba preparado para asumir nada. No había promesas, no había planes, no había futuro. Solo una verdad incómoda que ambos decidieron esconder, creyendo que el silencio era la forma más segura de sobrevivir. Durante meses, mi madre ocultó su cuerpo. Usó ropa más grande, evitó reuniones familiares, dejó de mirarse al espejo. Cada día era una cuenta regresiva hacia una decisión inevitable. Nadie podía saberlo. Nadie debía saberlo. Porque saberlo significaba enfrentar una vergüenza que su familia no estaba dispuesta a aceptar. Las noches eran las peores. Acostada, con una mano sobre el vientre, luchaba contra pensamientos contradictorios. A veces lloraba en silencio. Otras, se convencía de que lo mejor era no sentir nada. Yo crecía dentro de ella mientras ella aprendía a desconectarse de mí.
No hubo caricias públicas, ni fotos, ni celebraciones. Mi existencia fue un secreto cuidadosamente administrado. Incluso las visitas médicas se hicieron en lugares lejanos, donde nadie pudiera reconocerla. Cada paso estaba pensado para proteger una imagen, no una vida. La presión familiar comenzó incluso antes de que alguien confirmara nada. Mi abuela, una mujer rígida, controladora, percibió que algo no estaba bien. Las preguntas empezaron a aparecer. Las miradas, los silencios incómodos. Mi madre negó todo. Mintió. Y con cada mentira, el espacio para otra opción se hacía más pequeño. Cuando finalmente no pudo ocultarlo más, la conversación no giró en torno a mí. Giró en torno al «¿qué dirán?», al futuro de la familia, al daño irreparable que un escándalo podría causar. Nadie preguntó cómo se sentía ella. Nadie habló de amor, mucho menos de mí. La decisión fue tomada por otros. Yo no estuve en esa mesa, pero mi destino se selló allí. Dijeron que sería lo mejor, que alguien más podría darme lo que ellos no podían, que olvidar sería más fácil que enfrentar la verdad. Mi vida fue reducida a una solución conveniente. Mi madre no tuvo la fuerza de oponerse. O tal vez nunca se le permitió tenerla. El día de mi nacimiento no hubo lágrimas de alegría. No hubo brazos esperando. Nací en un lugar frío, lejos de casa, rodeada de personas que no conocía y que no volvería a ver. Mi madre me sostuvo solo unos minutos. No sé qué sintió. Nunca me lo dijo. Tal vez miedo. Tal vez culpa. Tal vez un amor que no supo cómo defender. Luego me entregó. No hubo despedida. No hubo palabras. Solo una firma y un silencio que marcaría toda mi existencia. Crecí sin saber nada de esto. Sin conocer el miedo que rodeó mi nacimiento. Sin saber que antes de aprender a caminar, ya había sido abandonada por una decisión que no tomé. Pero el abandono deja huellas invisibles. Aunque nadie te lo diga, aunque no recuerdes el momento exacto, algo dentro de ti lo sabe. Yo lo supe desde siempre. En el próximo capítulo, te contaré cómo fue crecer con esa ausencia inexplicable. Cómo el abandono se manifiesta en pequeños gestos, en relaciones frágiles y en una constante sensación de no pertenecer, incluso cuando nadie te rechaza abiertamente. Crecí en una casa donde nunca faltó comida ni techo, pero donde el cariño parecía tener reglas que yo no conocía. Fui adoptada por una familia que, en apariencia, había hecho todo bien. Me dieron un apellido, una habitación, una rutina. Pero nunca me dieron una respuesta. Desde muy pequeña entendí que había temas que no se tocaban. No porque alguien lo dijera explícitamente, sino porque el ambiente se volvía pesado cada vez que una pregunta se acercaba demasiado. Yo aprendí a leer esos silencios antes incluso de saber leer palabras. Me decían que había sido deseada, que mi llegada había sido una bendición. Pero sus miradas no siempre acompañaban esas frases. Había algo contenido, una distancia difícil de explicar. No era rechazo, pero tampoco era entrega total. Yo estaba, pero no del todo dentro. En la escuela, cuando hablaban de parecidos familiares, yo sonreía sin decir nada. No me parecía a nadie. No tenía los ojos de mi madre adoptiva ni la forma de caminar de mi padre adoptivo. Y aunque eso podría haber sido insignificante, para mí era una confirmación silenciosa, yo venía de otro lugar. Con el tiempo, desarrollé una habilidad peligrosa, desaparecer emocionalmente. Aprendí a no pedir demasiado, a no exigir, a agradecer incluso lo que dolía. Si alguien se iba, yo lo entendía. Si alguien se alejaba, yo lo justificaba. Dentro de mí existía una idea persistente: si nadie fue capaz de quererme al nacer, ¿por qué alguien lo haría después? Mis padres adoptivos nunca fueron crueles. Eso es lo más difícil de explicar. Fueron correctos. Cumplieron con lo que se esperaba de ellos. Pero el amor no se siente correcto o incorrecto, se siente o no se siente. Y yo sentía que siempre estaba un paso atrás. En las reuniones familiares, yo era la niña adoptada. No como un insulto, sino como una etiqueta constante. Era una aclaración innecesaria que me recordaba que mi presencia necesitaba explicación. No era hija sin adjetivos. Siempre había un asterisco invisible junto a mi nombre. La adolescencia lo empeoró todo. Mientras otros buscaban su identidad con rebeldía, yo lo hacía con miedo. Tenía terror de parecerme a alguien que no conocía. Me preguntaba si había heredado errores, debilidades, vergüenzas. Sin saberlo, cargaba culpas que no me pertenecían. Intent ser perfecta. Buenas notas. Buen comportamiento. Poco ruido. Creía que, si no daba problemas, nadie se arrepentiría de haberme elegido. Pero la perfección cansa, y el amor condicionado agota. Hubo noches en las que me miraba al espejo intentando encontrar pistas. Rasgos que me explicaran. Algo que me dijera quién era realmente. Pero el espejo solo me devolvía preguntas.
Nunca me senté a preguntar directamente por mi origen. No porque no quisiera saber, sino porque temía la respuesta. Temía confirmar lo que ya sospechaba, que fui entregada no por amor, sino por vergüenza. Que mi existencia fue un error que otros decidieron corregir. Y así crecí. Con una vida aparentemente normal, pero con una herida silenciosa que nadie veía. Una herida que no sangraba, pero que dolía cada vez que alguien hablaba de familia como si fuera algo simple. En el próximo capítulo, te contaré sobre las primeras señales reales. Las pequeñas grietas que empezaron a mostrar que mi historia no era solo una adopción, sino algo mucho más complejo, algo que alguien había trabajado muy duro para mantener oculto. Las señales no llegaron de golpe. Nunca lo hacen. Aparecen como detalles sueltos, pequeños desajustes en una historia que, en la superficie, parece coherente. Yo las ignoré durante años, no porque no las viera, sino porque aprender a no preguntar fue la forma en que sobreviví. La primera señal fue médica. Tenía 16 años cuando me pidieron antecedentes familiares por primera vez. Enfermedades hereditarias, condiciones genéticas, muertes tempranas. Mi madre adoptiva se quedó en silencio más tiempo del normal. Luego respondió con frases vagas, imprecisas. Nada importante, dijo. Pero su voz tembló. Lo noté. Y ese temblor se me quedó grabado. A partir de ese día, empecé a observar más. Demasiado. Miraba gestos, silencios, cambios de tema. Descubrí que cada vez que mencionaba mi nacimiento, el ambiente se tensaba. No era casualidad. Había algo ahí, escondido bajo capas de normalidad cuidadosamente construida. Otra señal llegó con los documentos. Un día encontré una carpeta vieja, guardada en un lugar que nunca usábamos. Dentro había papeles de la adopción, pero algo no encajaba. Fechas corregidas a mano. Firmas que parecían añadidas después. Faltaban páginas. No entendía exactamente qué, pero sentí esa incomodidad profunda que aparece cuando sabes que alguien te está contando solo una parte de la historia. Pregunté. Con cuidado. Con la voz suave de quien no quiere incomodar. Mi madre adoptiva dijo que no recordaba bien. Mi padre adoptivo evitó la conversación por completo. Fue entonces cuando entendí que no se trataba de olvido. Era una decisión. Las señales también estaban en terceros. Vecinos que me miraban con demasiada atención. Familiares lejanos que bajaban la voz cuando yo entraba en la habitación. Comentarios sueltos, frases a medio terminar. Ella no sabe, escuché una vez. Nadie se dio cuenta de que yo estaba lo suficientemente cerca. Comencé a sentir que mi vida era una obra ensayada, donde todos conocían el guión excepto yo. Hubo una mujer en particular que siempre me inquietó, una tía que apenas veía, pero que me observaba como si buscara algo en mi rostro. Una vez, cuando tenía unos 20 años, me tomó la mano y me dijo, «Tú no tienes la culpa de nada». No explicó más. No le pregunté. Pero esa frase me acompañó durante semanas, como una advertencia. Las noches se volvieron más difíciles. Mi mente llenaba los espacios en blanco con hipótesis dolorosas. ¿Había sido producto de una infidelidad? ¿De una relación prohibida? ¿De algo que avergonzaba tanto que era mejor borrar mi origen por completo? Cada señal apuntaba a lo mismo. Mi adopción no había sido solo un acto de amor. Había sido una solución. Decidí buscar respuestas fuera. Solicité información oficial. Fue un proceso lento, lleno de obstáculos. Registros incompletos. Archivos sellados. Explicaciones burocráticas que parecían diseñadas para cansarte hasta que desistas. Pero yo ya no podía detenerme. No después de tantos años viviendo con una duda que me corroía por dentro. Un día, recibí una llamada. Me dijeron que había información adicional, pero que debía ir en persona. El tono era serio. Demasiado serio para tratarse de un trámite común. Ese día no dormí. Mientras viajaba hacia ese lugar, entendí algo fundamental. No importa cuánto intentes huir de tu origen, llega un momento en que la verdad te alcanza. Y cuando lo hace, no preguntas si estás preparada. En el próximo capítulo, te contaré cómo fue ese encuentro. El momento exacto en el que una vida construida sobre silencios empezó a derrumbarse, y cómo una sola verdad fue capaz de cambiarlo todo. El edificio era gris, sin ningún rasgo que lo hiciera memorable. Sin embargo, mientras me acercaba a la entrada, sentí que estaba a punto de cruzar un umbral del que no podría volver. No sabía exactamente qué iba a encontrar, pero mi cuerpo reaccionaba como si ya lo supiera. Las manos frías. El pecho apretado. Esa sensación incómoda de que la vida que conoces está a punto de desmoronarse. Me hicieron esperar en una sala pequeña. Una mesa. 2 sillas. Una ventana cerrada. El silencio era tan espeso que parecía tener peso. Cada minuto se estiraba como si quisiera poner a prueba mi determinación. Pensé en levantarme y marcharme. Pensé en que quizá era mejor no saber.
Pero después de tantos años de preguntas, huir ya no era una opción. La mujer que entró llevaba una carpeta gruesa. No me miró de inmediato. Se sentó frente a mí y respiró hondo, como quien se prepara para decir algo difícil. Cuando levantó la vista, entendí que lo que estaba a punto de escuchar no era simple información administrativa. Era una confesión. Comenzó por lo básico. Fecha de nacimiento, lugar, nombres. Todo parecía normal hasta que llegó a una hoja específica. Ahí se detuvo. Me explicó que mi adopción había sido atípica. Esa palabra, tan fría, tan técnica, fue la primera grieta real. Atípica significaba irregular. Significaba occulto. Significaba que alguien había movido piezas para que yo no hiciera preguntas. Entonces dijo algo que me dejó sin aire. Tu madre biológica pertenecía a la misma familia que te adoptó. Sentí un mareo inmediato. Como si el piso se hubiera inclinado de repente. Le pedí que repitiera. Lo hizo. Más despacio. Más claro. Mi adopción no había sido externa. No había sido un acto altruista entre desconocidos. Había sido una decisión interna, tomada para proteger un apellido, una reputación, una imagen. Mi madre biológica era una pariente cercana. Demasiado cercana. La historia se desplegó como una herida que finalmente se abre. Un embarazo no planeado. Una relación prohibida. Un miedo compartido a un escándalo que podría destruir a varias personas al mismo tiempo. La solución fue simple y brutal. Yo no debía existir como hija de quien me dio la vida. Debía convertirme en algo más aceptable. En algo que pudiera ser explicado sin preguntas incómodas. Me entregaron, sí, pero no porque nadie pudiera cuidarme. Me entregaron para que nadie tuviera que enfrentar la verdad. Mientras escuchaba, sentí una mezcla imposible de emociones. Rabia, tristeza, vergüenza que no me pertenecía. Todo lo que había sentido durante años, esa sensación de no encajar, de estar fuera de lugar, de pronto tenía sentido. No era intuición, era memoria emocional. Pregunté por mi padre biológico. La respuesta fue aún más devastadora. Era un hombre casado, parte del mismo entorno familiar. Alguien que siguió con su vida como si nada hubiera ocurrido. Alguien que me veía crecer desde lejos, sabiendo exactamente quién era yo, y eligiendo no decir nada. Ahí entendí algo que me rompió por dentro. No fui abandonada por falta de amor. Fui sacrificada para sostener una mentira colectiva. Salí de ese lugar sin llorar. Las lágrimas vinieron después, cuando la realidad empezó a asentarse. Caminé sin rumbo durante horas. Cada recuerdo se reorganizaba en mi mente bajo una luz nueva y cruel. Las miradas extrañas. Los silencios incómodos. Las frases a medias. Todo había sido una coreografía perfectamente ensayada para que yo no descubriera la verdad. Esa noche no dormí. Pensé en mi madre biológica. En el peso que debió cargar. En si alguna vez quiso decirme la verdad. En si me miró crecer con amor o con culpa. Pensé también en la familia que me crió. En su decisión de proteger a otros a costa de mí. Al día siguiente, volví a casa. Y por primera vez, no me sentí parte de ella. Todo estaba en el mismo lugar, pero ya no significaba lo mismo. Me di cuenta de que había vivido dentro de una historia que no era mía. Una historia construida para ocultarme. Sabía que debía confrontarlos. No para gritar. No para acusar. Sino porque el silencio ya no era posible. Esa conversación, sin embargo, no sería sencilla. Porque decir la verdad después de tantos años no solo rompe mentiras, rompe personas. En el próximo capítulo, te contaré cómo fue enfrentar a mi familia. Las reacciones, las negaciones, las confesiones tardías, y cómo una verdad que debía liberarme terminó por derrumbarlo todo. No hay una forma correcta de confrontar una mentira que duró toda una vida. No hay palabras suaves, ni momentos adecuados. Cuando una verdad ha sido enterrada durante años, cualquier intento de sacarla a la luz se siente como una explosión, incluso cuando se hace en silencio. Esperé varios días antes de hablar. No porque dudara, sino porque necesitaba entender qué quería decir. La rabia estaba ahí, constante, pero no quería que guiara mis palabras. Quería respuestas, no excusas. La reunión fue en la casa familiar. El mismo lugar donde crecí sintiéndome ligeramente fuera de lugar. Esta vez, la sensación era distinta. Ya no era duda. Era certeza. Nos sentamos alrededor de la mesa. Las mismas sillas. El mismo silencio incómodo. Nadie sabía exactamente por qué los había reunido, pero todos lo intuían. Se notaba en la forma en que evitaban mirarse, en cómo respiraban más lento, como si el aire pudiera acabarse en cualquier momento. Fui directa. Les dije que sabía la verdad. Al principio, nadie respondió. Mi madre adoptiva bajó la mirada. Mi padre adoptivo apretó los labios.
Fue entonces cuando entendí algo doloroso. Ellos no se sorprendieron. Lo habían estado esperando. La primera reacción fue la negación. No frontal, sino disfrazada de confusión. ¿Quién te dijo eso?, preguntaron. No todo lo que escuchas es cierto. Pero cuando repetí detalles que solo podían provenir de alguien que conocía la historia completa, el silencio volvió. Esta vez, definitivo. Mi madre adoptiva empezó a llorar. Dijo que todo lo había hecho por amor, que me habían protegido, que la intención nunca fue hacerme daño. La escuché. De verdad lo hice. Pero por primera vez, no acepté sus palabras como explicación suficiente. Porque el amor que necesita ocultar la verdad deja de ser protección y se convierte en control. Entonces habló ella. La mujer que me dio la vida. La pariente cercana. La madre biológica que siempre estuvo ahí, sin estarlo. Su voz temblaba. Dijo mi nombre como si nunca antes hubiera tenido permiso para hacerlo. Confesó que quiso decirme la verdad muchas veces. Que cada cumpleaños, cada logro mío, cada dificultad, le recordaba lo que había perdido. Pero el miedo fue más fuerte. El miedo a romper a la familia. El miedo al rechazo. El miedo a enfrentar las consecuencias de una decisión que no tuvo el valor de asumir sola. No gritó. No se defendió. Simplemente habló. Y eso fue lo más devastador de todo. Porque entendí que no había villanos claros. Solo adultos que eligieron el camino más fácil para ellos, y el más doloroso para mí. La conversación se volvió caótica. Salieron reproches antiguos. Verdades a medias. Acusaciones cruzadas. Mi existencia fue nombrada como el problema, la situación, eso que pasó. Rara vez como una persona. En ese momento sentí algo romperse dentro de mí. No era rabia. Era deception. Me di cuenta de que esa familia nunca había estado preparada para la verdad. Ni antes, ni ahora. Que mi historia había sido sacrificada para sostener una estructura frágil que dependía del silencio. Me levanté la mesa. No fue dramático. No grité. No lloré. Solo entendí que quedarme ahí significaba seguir ocupando el lugar que me asignaron al nacer, el de quien debe aceptar para que otros no se incomoden. Esa noche me fui. Las consecuencias no fueron inmediatas, pero fueron profundas. La familia se fracturó. Hubo quienes tomaron distancia. Otros eligieron seguir fingiendo normalidad. Yo dejé de participar en ambas opciones. Cortar no fue fácil. Duele separarse incluso de quienes te hirieron. Pero hay dolores que sanan, y otros que te consumen si los mantienes cerca. Con el tiempo, entendí que la confrontación no me dio paz inmediata. Me dio claridad. Y a veces, eso es lo único que se puede pedir. En el próximo y último capítulo, te contaré qué vino después. Cómo reconstruí mi identidad lejos de una historia que nunca me perteneció, y qué significa hoy vivir sabiendo la verdad sobre mi origen, sin permitir que esa verdad me defina por completo. Durante mucho tiempo creí que el abandono definía quién era yo. Que haber sido entregada al nacer era una sentencia silenciosa que debía cargar toda la vida. Hoy entiendo que no fue así. Lo que marcó mi historia no fue la decisión de otros, sino el silencio que vino después. La verdad no borró el dolor. No lo corrigió todo. Pero me devolvió algo que nunca tuve, la posibilidad de elegir quién soy sin versiones incompletas, sin mentiras heredadas, sin culpas que no me pertenecen. Ser entregada no significó no ser digna de amor. Significó que otros no supieron sostener la verdad. Y esa diferencia, aunque parece pequeña, cambia todo. No perdoné de inmediato. No olvidé. Tampoco cerré todas las puertas. Aprendí que sanar no siempre implica reconciliarse, sino poner límites donde antes solo había resignación. Elegir la distancia cuando quedarse significa volver a desaparecer. Hoy camino con una historia clara. Dolorosa, sí, pero mía. Ya no necesito encajar en una familia que me construyó desde el miedo. Puedo construir mi propia vida desde la honestidad. Si llegaste hasta aquí, gracias por escuchar. Estas historias no buscan señalar culpables, sino mostrar lo que ocurre cuando los secretos pesan más que las personas. Cuando se elige callar para proteger una imagen y se olvida que ese silencio deja cicatrices profundas. Si esta historia resonó contigo, suscríbete al canal. Aquí seguimos contando relatos de verdades ocultas, orígenes silenciados y vidas marcadas por decisiones tomadas en secreto. Y si quieres, escribe en los comentarios desde qué país estás viendo este video o si alguna vez sentiste que tu historia comenzó con una ausencia que nadie quiso explicar. Porque algunas verdades duelen al salir a la luz. Pero vivir sin ellas duele mucho más.